Esta mañana quiero invitarles a que puedan ir conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 16 en adelante. Esta mañana vamos a hablar de la condición de un líder, un hermano de la iglesia, cuando navega en el pecado. Todos estos días hemos visto diferentes temas, porque el objetivo es que podamos encontrarnos con Cristo. Pero hasta que no podamos hacerle un ambiente, hacerle un espacio a Cristo limpio, puro, Él no puede morar. Nosotros somos su templo, nosotros somos su santuario. Y es por eso que necesitamos tener ese templo, ese santuario limpio para su honra y su gloria. En el capítulo 2 del primer libro de Samuel, versículo 12, dice lo siguiente: los hijos de Eli eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Con estas palabras vamos a orar para que el Espíritu Santo, que ha visitado este día una vez más este programa, pueda seguir con nosotros. Bendito Dios, gracias te damos porque tú nos has permitido esta mañana poder respirar, poder estar en tu presencia y sobre todo poder contar con tu bendición. Bendice las diferentes peticiones y conforme sea tu voluntad puedan ser suplidos. Que los amigos, los hermanos puedan ver ese milagro que están esperando, puedan ver esa solución. Se ora por las familias, se ora por los matrimonios, se ora por salud y otras cosas, Señor, las presentamos una vez más en tus manos para que tú obres conforme sea tu voluntad. Ahora, al estudiar tu palabra, queremos que tu Espíritu Santo, como inspirador, pueda hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Como usted puede recordar, o ha pasado por ahí, Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están apartados de Dios. El pecado es como ese elemento, o como decirlo así, el agua y el aceite. Yo puedo mezclar agua y aceite y puedo batirlo en un pote, en un recipiente, en cualquiera de esas cosas. Y lo puedo batir, mover, ellos se mezclan entre sí. Pero cuando yo lo pongo tranquilo, el aceite comienza a subir a la superficie. Porque el agua y el aceite, por más que usted lo mueva, lo agite, no pueden estar juntos. Su naturaleza no son compatibles. Y ese elemento lo podemos aplicar en nuestra vida espiritual. Si yo tengo el pecado, que es el agua, y Cristo, que es el aceite que me unge, que me purifica, y mezclo el aceite con el agua en mi vida espiritual, yo pienso que se van a mezclar unos con otros, pero no es así. Porque Cristo, que es santo, que es espiritual, que es todopoderoso, no puede mezclarse con lo sucio, con lo contaminado, no puede mezclarse con el pecado. Por eso muchas veces, Señor, yo siempre oro, pero a veces nuestras oraciones no siguen pasando del techo, porque el pecado que se mueve en nosotros se está alimentando más que la presencia de Cristo en mi vida. Es por eso que, entendiendo esto de que Cristo y el pecado no pueden estar mezclados, no pueden estar juntos, en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2 en adelante, presenta que Elí era el sumo sacerdote del templo. En otras palabras, Elí era el encargado espiritual para que el pueblo se mantuviera cerca de Jehová. Pero Elí cometió muchos errores y uno de ellos fue el comportamiento de sus hijos. No sé si usted ha podido escuchar, pero este es el hijo del hermano de la iglesia. ¿Por qué no se sienta? ¿Por qué no se está tranquilo?
Los niños tienen diferentes etapas y van cambiando unos con otros. Pero aquí los hijos de Eli no estamos hablando de un comportamiento de niñez, de un comportamiento de que no pueden durar 3 horas sentados en la iglesia, 2 horas, 1 hora en el culto. Estamos hablando aquí que los hijos de Eli ya eran adultos y Eli seguía apoyando el comportamiento de sus hijos. Aquel que debe encargarse que la presencia de Dios se mueva en medio del pueblo, ahora permitía que sus hijos hacían desastre, hicieran que la presencia de Dios, en vez de estar más cerca con el pueblo, se alejara del pueblo. Elí había dejado que el pecado se moviera en la casa de Jehová. ¿Cuántas veces oramos para que Dios descienda a su iglesia? Nos permite estar unidos, nos permite estar consagrados, pero ¿cómo Dios va a descender sabiendo que si desciende en medio del pecado, si desciende en medio de actitudes contaminadas por el pecado, su fuego consumidor nos consume a todos? ¿Cómo Dios va a descender con el amor que nos tiene, sabiendo que estamos manchados con el pecado? Pero pastor, sí, nos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Una cosa es tener una naturaleza pecaminosa y otra cosa es navegar, bucear, caminar con el pecado. Son dos cosas diferentes. Porque usted puede ser de una familia alcohólica, usted puede ser de una familia que se presenta mucha violencia, pero cuando usted tiene su propia familia, usted trata de ser diferente, porque sabe que si sigue el mismo comportamiento, va a tener lo mismo que usted vio. Es decir, yo puedo tener una naturaleza pecaminosa, yo puedo nacer en pecado, pero eso no implica que yo debo vivir en el pecado. Eso no implica que yo debo estar buceando con el pecado, regocijándome con el pecado. Elí tenía a sus hijos como que eran santos, y eran muchachos que estaban en el santuario, que estaban en el templo, purificando, contaminando el santuario. Elí, sabiendo el comportamiento y la mala fama que tenían sus hijos, así mismo lo nombró sacerdote del santuario. A veces nosotros tenemos alguna responsabilidad en la iglesia y tú tienes que preguntarte, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida espiritual? ¿Qué estoy haciendo yo buscando la presencia de Dios? ¿Qué estoy haciendo con eso? ¿Lo estoy haciendo de manera monótona? Me levanto y me arrodillo y le digo, Señor, la misma cosa que le digo todos los días. Me voy al trabajo, vuelvo. Y a veces llego tan cansado que la presencia, no tengo tiempo para esa presencia. Mi querido, a veces nosotros estamos en la iglesia y no debemos de, como muchos piensan, ese se cree el más santo. No es creerse el más santo. Es que tenemos que tener la seguridad de que la presencia de Dios está con nosotros. Moisés, en Éxodo capítulo 33, Dios quiere sacar a Moisés y al pueblo. Y Moisés le dice al Señor, si tu presencia conmigo no va, si tu presencia no va con el pueblo, no nos saques de este lugar. Porque para un pueblo la presencia de su Dios es importante. Para un pueblo la presencia de Dios es importante. Y en el tiempo de Elí, en vez del pueblo, está diciendo, estamos gozando de la presencia de Dios porque tenemos sacerdotes consagrados. Los que estaban, el templo estaba lleno de sacerdotes impíos. Sacerdotes que no fue que llegaron y se engancharon al sacerdocio. No fue que llegaron y se cargaron se engancharon a un cargo de iglesia. Fueron sacerdotes, fueron dirigentes, fueron miembros de iglesia que lo pusieron ahí. La presencia de Dios se va a mover en nuestras vidas, se va a mover en tu iglesia, se va a mover en nuestro trabajo cuando limpiemos nuestra vida, nuestro santuario, para que Dios pueda habitar. Necesitamos nosotros entender, mi querido, que es tiempo
de mirar cuáles son esos hijos de Eli que están contaminando la casa de Jehová. ¿Seré yo? ¿Será mi compañero? No es tiempo para que nosotros, en vez de apoyar el pecado, hay que tratar de sacar el pecado del pueblo. Mientras el pecado se mueve en medio del pueblo, el pueblo no puede tener la garantía de que Dios va a estar con ellos. Versículo 17 dice, así pues el pecado de estos ayudantes era grande ante Jehová, porque menospreciaban las ofrendas de Jehová. El santuario tiene un simbolismo directo con la salvación, el plan de salvación. Todo sacrificio que se hacía apuntaba al sacrificio mayor, como dice Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo sacrificio que se hacía en el santuario del desierto, en el santuario que construyó Salomón, todo sacrificio que se hacía ahí apuntaba a un sacrificio mayor. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que nosotros cuando hacemos un sacrificio vivo, como presenta Romanos capítulo 12, versículo 2, que hay que ofrecernos ahora como sacrificio vivo. Es decir, hoy no hacemos sacrificio porque ya el verdadero sacrificio fue puesto. Ahora, ¿qué debo yo presentar como sacrificio vivo? Mi vida es un sacrificio vivo. Mi corazón debe ser sacrificado para que Dios pueda vivir en mí. Allí en el santuario, Dios descendía. Y si encontraba algo sucio en la presencia del sumo sacerdote, era consumido. Por eso el sacerdote debía hacer purificación por el pueblo. Debía hacer purificación por él. Porque donde Dios se mueve debe estar limpio. Entonces, pastor, ¿y cómo puede Dios habitar en mi vida teniendo una naturaleza pecaminosa? Dios habita y va sacando. Es como cuando yo tengo una cubeta, o como quizá usted lo conozca, un cantarro lleno de agua sucia, lleno de agua que no se ve nada, con lodo y todas esas cosas. Yo tomo ahora otro cantarro, otra cubeta, y comienzo a vaciar agua limpia sobre la sucia. Y usted va a ver cómo el agua sucia va saliendo poco a poco. Y mientras más agua limpia usted le echa, el agua sucia va saliendo. Así es nuestra vida espiritual. Está sucia por el pecado. Pero mientras más la presencia de Cristo va llegando a mi vida, va llenando mi vida, en la naturaleza pecaminosa, el pecado va a ir saliendo gradualmente. El pecado va a ir saliendo drásticamente, porque Dios lo va sacando. Así que Dios, siendo Dios, el trabajo que Él más le gusta es limpiar, es transformar nuestras vidas. Elí dejó que sus hijos contaminaran el santuario, contaminaran al pueblo. Hicieron cuantas barbaridades conocían. Por eso el versículo 24 dice, no, hijos míos, porque no es buena su fama a la que yo oigo, pues sabéis hacer pecar al pueblo de Jehová. Si peca el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Pero si alguno peca contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlo morir. Porque la paga del pecado es muerte. Los hijos de Eli murieron drásticamente, porque la paga del pecado es muerte. ¿Tú quieres tener vida? ¿Tú quieres dejar que la presencia de Dios limpie nuestra vida contaminada por el pecado? Busquemos su presencia. Dejemos que su presencia llegue a nuestra vida y comience a sacar esa naturaleza de pecado. El apóstol Pablo presenta que la carne y el espíritu luchan entre sí. Mientras más tú alimentes a uno, va a dominar sobre el otro.
Si yo alimento la naturaleza pecaminosa, mi naturaleza espiritual va a estar siendo maltratada, subyugada. Pero si yo alimento mi naturaleza espiritual, si yo alimento mi encuentro con Dios, si yo alimento eh, buscar su presencia en oración, en el estudio de la palabra, mi naturaleza espiritual va a crecer, se va a robustecer y va a dominar, va a subyugar nuestra naturaleza carnal. Tu lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Por eso es el llamado de Dios durante toda esta semana, que tú puedas, en el nombre de Jesús, alimentar, cuidar, saciar tu vida con la presencia de Dios, para que puedas tener victoria sobre el pecado, sobre Satanás y sus demonios, y puedas muy pronto estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero leerles dos párrafos que pude marcar aquí en Profetas y Reyes, capítulo 56. Habla de los hijos de Eli. Y la mensajera del Señor da algunas cosas interesantes. Yo quiero leer dos parrafitos rápidos con ustedes. Aunque estaban completamente en el capítulo 56, se titula Elí y sus hijos. El capítulo 56 presenta allí un parrafito interesante. Dice, aunque estaban completamente incapacitados para el cargo, fueron puestos en el santuario como sacerdotes para ministrar ante Jehová. ¿Cómo puede alguien contaminado por el pecado estar ministrando en la casa de Jehová? Señor, pero mi iglesia no crece. Hay que sacar el anatema de la iglesia. Señor, mi iglesia, por más que hacemos semanas de oración, no avanzamos. Hay que revisar si esas oraciones se están quedando en el techo. Lo primero que hay que verificar es ver cómo está el ambiente espiritual en el templo de Jehová. Miremos a ver si cuando yo preparo un programa, lo preparo con una monotonía o lo preparo para que Dios sea glorificado. Tenemos a veces tanto tiempo dirigiendo un departamento, armando programas, y a veces ya lo hacemos con nuestras inteligencias, con nuestras capacidades humanas, y no nos apartamos un momento y decimos, Señor, va a empezar un año 2025. ¿Qué tú quieres para tu iglesia? ¿Cómo puedo hacer que tu iglesia crezca, se ponga robusta en tu presencia? ¿Qué puedo hacer? Y Jehová te va a decir, trata de limpiar la iglesia. Pero pastor, la gente tiene diferentes caracteres, sí, pero con diferentes caracteres podemos trabajar porque somos una iglesia que representa, es y seguirá siendo el pueblo de Cristo. Cristo amaba a Israel. En el desierto lo amaba, lo cubría. De noche con una columna de fuego y de día con una columna de nube, cuidando a Israel. Y un segundo parrafito dice, los hijos de Eli, en lugar de reconocer la solemnidad de este servicio simbólico, solo pensaba en cómo hacer de él un medio de satisfacer sus propios deseos. Señor, pero es que yo soy así. Le estás diciendo a Dios, amigo y hermano que me escucha, Dios, tú no puedes hacer nada por mí. Elí dejó que sus hijos mancharan el santuario. Salían a la guerra y no podían tener la victoria porque la presencia de Dios no estaba con ellos. Hacían sacrificio en simbolismo de perdón de sus pecados. El pecado seguía igualito porque el sacrificio que hacían no lo hacían de corazón. Hoy, hermanos y amigos que me escuchan, es tiempo ya de que tengamos un verdadero encuentro con Jehová. Es tiempo ya de que dejemos de navegar en el pecado.
El pecado no conduce a nada bueno. Romanos el 23, porque la paga del pecado es muerte. Pero el versículo, si terminara ahí, muchos se asustaran. Lo maravilloso del versículo es la segunda parte terminando. Aunque la paga del pecado es muerte, la parte final del versículo dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Mientras el pecado te da muerte, mientras el pecado te da sufrimiento, mientras el pecado te da enfermedades, mientras el pecado te da lejanía de Dios, la presencia de Dios te da cercanía a Él, te da salud, te da paz, te da tranquilidad, te da una vida en santidad. Hermanos y amigos que me está escuchando esta mañana, es tiempo de que tú le digas al Señor, Señor, transfórmame. He vivido mucho tiempo estando con un pie en el pecado y otro en la iglesia. Y estoy viviendo no 50-50, ya el pecado se ha puesto por encima. Ya no me levanto a orar al Señor, ya no me levanto a estudiar al Señor. Cuando están orando en la iglesia, yo me pongo a hacer otra cosa. Cuando están predicando el sermón, mi mente está pensando en qué voy a hacer cuando pase el sábado en el trabajo. ¿Qué voy a hacer en la casa cuando llegue? El pecado me ha nublado tanto que no he podido tener un crecimiento espiritual. No importa si hasta este momento no lo has hecho. Todavía estás a tiempo para hacerlo en el nombre de Jesús. Dios quiere gente en su iglesia consagrada. Dios quiere personas que dirijan su iglesia consagrada. Dios quiere personas que cuando se le pone un cargo de responsabilidad en la iglesia, lo primero que busque no sea dinámicas para hacer los programas, no sean estrategias humanas para hacer los programas. Lo primero que hay que buscar es la presencia de Dios. Y Dios nos dará la inteligencia, la capacidad para educar, para rebustecer su iglesia. Salmo presenta algo interesante. Cierto día estaba en la red social de Facebook y encontré una reflexión del búfalo. El búfalo es un animal interesante, fuerte, robusto. Cuando el búfalo está cargado y va subiendo una pendiente, una montaña, una loma, una subida, va subiendo, valga la redundancia. Y cuando el búfalo se cansa, cae de rodillas y termina de subir la pendiente de rodillas, porque la fuerza del búfalo está en la rodilla. Por eso Salmo nos compara a nosotros, que nosotros debemos ser como el búfalo. Cuando estamos subiendo y queremos crecer en la vida espiritual, necesitamos caer de rodillas, buscar la presencia de rodillas. A veces solamente hablamos con Dios para decirle, Señor, estoy enfermo, sáname. Es bueno, importante. Pero cuando estoy enfermo voy a Dios de rodillas. Pero cuando Dios me bendice, humanamente hablando o espiritualmente, también yo debo ir de rodillas. Es como que cuando estoy débil, debo ir, aunque sea arrastrándome a Dios. Pero cuando estoy fuerte, también debo ir de manera de rodilla a Dios. Porque mientras más doblo mis rodillas, mientras más me encuentro con Dios, más fuerte, más bendecido, más rebustecido voy a ser espiritualmente. Hermanos y amigos que me escuchen, hay dos naturalezas que están batallando entre sí. La naturaleza que dominó a aquellos que debían ser los primeros espirituales, los dominó la naturaleza pecaminosa, la corrupción.
dejaron sin importancia el simbolismo del sacrificio. Ahora la pregunta es, en esta hora, ¿qué naturaleza te está dominando a ti? ¿La naturaleza espiritual para crecer y que Dios pueda ser glorificado? ¿O la naturaleza pecaminosa que te está llevando al precipicio, te está llevando a la muerte, te está llevando a la destrucción? Apocalipsis presenta que en el momento final, el pecado, Satanás, la muerte y todos esos elementos van a ser eliminados. Pero aquellos que hicieron sacrificio vivo con Cristo, que dejaron que Cristo estuviera en su vida como su santuario, ese habitar que Él quiere hacer, fueron llevados y estar con Él 1000 años de vacaciones y de ñapita extra la eternidad. Esta mañana el cielo te está invitando a que puedas buscar la presencia de Dios. Si tu presencia conmigo no va, no me permita, Señor, hacer ese programa. Si tu presencia conmigo no va, no me permita llegar a tal o y lugar. Si tu presencia conmigo no va, no me saque de mi casa. Si tu presencia no me va a acompañar en la responsabilidad que me está dando una iglesia, no me permite, Señor, aceptar. Si tu presencia conmigo no está, no me permita seguir avanzando materialmente. Suena duro, querido, pero si la presencia de Dios no está contigo, no busque otra cosa primero, busca su presencia primero. Para el Israel, cuando salían a la guerra, lo primero que ellos necesitaban que fuera adelante es el arca del pacto. Era el arca del pacto. Porque en el arca del pacto, allí en medio de esos dos querubines, descendía la chequina, descendía literalmente la presencia de Dios. Por eso cuando el sacerdote entraba, necesitaba entrar limpio, porque literalmente descendía al santuario la presencia de Dios. El sumo sacerdote tenía que estar purificado, limpio. Por eso cuando iban a la guerra, lo primero que tenía que ir no eran los mejores hombres, eran los sacerdotes agarrando el arca del pacto, que era simbolismo de que delante de ellos a la guerra iba la presencia de Jehová. Y por eso Jehová le daba la victoria. Hoy Jehová quiere ir delante de ti. Si ves que Jehová no va delante de ti, no te muevas. Quédate donde estás y dobla tus rodillas. Siéntate con Dios y dile, Jehová, yo necesito que tu presencia vaya delante de mí. Pero si eso que tú quieres es algo que está manchado con el pecado, por más que ores, Jehová te va a decir, cambia el objetivo, cambia la meta, cambia lo que estás pensando. Así que, mi querido, esta mañana, yo quiero invitarte donde estás y simplemente decirte que aunque los hijos de Elí estaban en el santuario y estaban contaminando el santuario, tú no puedes ser o no debes ser como los hijos de Elí, hombres impíos, hombres que eran considerados hijos de Beliar. En el segundo libro de Corintios, o la segunda carta de Corintios, capítulo 6, versículo 15, dice, ¿qué convivencia tiene Cristo con Beliar? ¿O qué comunión tiene los santos con lo incrédulo? Lo que está diciendo segunda de Corintios es que Dios no se junta con el pecado. A los hijos de Elí se les mencionó que eran hombres impíos, que eran hijos de Beliar. Es decir, ellos estaban en la casa de Jehová, pero no eran hijos de Jehová. Hoy Dios te está llamando a estar en su casa y a tener su sello de hijo. Dios te pone un sello y Satanás también te pone un sello. El pecado también te pone un sello. Pero Dios esta mañana quiere que tú tengas su sello. Y solamente se consigue su sello estando con Él en su presencia. Esta mañana yo quiero invitarte a orar. Así que donde está, puedes inclinar tu cabeza. Y allí voy a dar 20 segundos
que tú puedas presentarle a Dios tu dificultad, tus problemas y sobre todo la necesidad de su presencia en tu vida. Así que 20 segundos ahí orando donde estás y luego de esos 20 segundos su servidor va a orar ya de manera final. Padre bueno, esta mañana hemos estudiado tu palabra. Los hijos de Elí eran considerados hijos del enemigo. Aunque ministraba en el santuario, sus actitudes, sus pecados estaban grandes delante de ti. Ese pecado lo llevó a la muerte. Esa corrupción lo llevó a la destrucción. Pero cuando alimentábamos nuestra naturaleza espiritual, que fue lo que hizo el profeta Samuel, que aunque se movía en medio de la corrupción de los hijos de del mismo Elí, Samuel se mantuvo fiel, apartado a tu nombre. Y aunque estaba en medio de esa naturaleza pecaminosa, se mantuvo fiel, aunque se desplomen los cielos y la tierra. También, Señor, nosotros estamos rodeados de naturaleza pecaminosa. Salimos al supermercado y encontramos mucha gente que le gusta navegar el pecado. Vamos al trabajo y también encontramos mucha gente que le gusta navegar el pecado. Nosotros somos llamados a esa liberación que tú nos diste del pecado, dársela a otros. Aunque interactuamos con gente que transmite el pecado o tiene el pecado, nuestra santidad en tu nombre lo va a purificar a ellos también en el nombre de Jesús. Acompaña a tu iglesia y cualquier dificultad, los pedidos de oración también los ponemos en tus manos para que tú restaures, para que tú edifiques. Y que los hermanos y amigos que se han conectado esta mañana puedan entender que no podemos seguir navegando en el pecado. No podemos tener un pie en el pecado y otro tratarlo de tener a Cristo. Uno de los dos va a dominar. O estamos en la presencia de Cristo para sacar el pecado, o estamos en el pecado y cada día más nos estamos alejando de Cristo. Hoy hemos invitado a tu iglesia a que pueda procurar que tu presencia pueda estar en medio de ellos, que tu presencia lo acompañe al trabajo, que tu presencia lo acompañe al supermercado, al parque, que tu presencia sobre todo lo acompañe en la interacción familiar. Bendícenos, Señor, y cualquier problema que ellos puedan tener, lo puedan poner en tus manos y conforme sea tu voluntad pueda ser suplido. Acompáñanos y dar un día contigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.